Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La historia de cómo un país entero consigue su nombre, a ver, casi siempre está envuelta en leyendas, ¿verdad? Y muchas veces esa versión que todos damos por sentadísima esconde una historia digna de detectives. Hoy, en este análisis de nuestros documentos de origen, vamos a destripar exactamente eso. Vamos a bucear en textos históricos para ver cómo se bautizó un territorio enorme y cómo, a veces, la memoria colectiva nos reescribe los hechos a su antojo. Es un viaje que tiene de todo, exploración, lingüística y un choque cultural brutal. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta, el misterio que va a guiar este rato que vamos a pasar juntos. ¿De dónde sale, de dónde proviene realmente el nombre de Honduras? Hay una narrativa histórica súper aceptada, una leyenda que conoce casi todo el mundo, que le echa la culpa a una famosa exclamación de Cristóbal Colón sobre las profundidades del océano. Pero cuando nos podemos escarbar en las fuentes, la realidad resulta ser muchísimo más compleja y sinceramente 1000 veces más interesante que el mito. Para empezar a desenredar esto, hay que saber que el territorio que hoy llamamos Honduras tuvo históricamente tres nombres principales que quedaron grabados en los documentos de la época. Fijaos, Guaymura, Ibueras y al final Honduras. Cada uno de estos nombres es como una pieza de un rompecabezas gigante. Representan zonas distintas, encuentros diferentes y, lo que es clave aquí, voces completamente distintas del pasado. Básicamente tenemos dos grandes corrientes de pensamiento chocando de frente en los textos históricos. A un lado tenemos la tesis de Antonio Herrera en su Historia General. Él defendía capa y espada la idea clásica, la de toda la vida, que fue Cristóbal Colón en su cuarto viaje quien le puso el nombre al país. Pero luego, al otro lado, tenemos la perspectiva de Óscar Castañeda Batres. En 1959, en su obra Los nombres de Honduras, él soltó una bomba y argumentó que el origen del nombre es maya, ni rastro de Colón. Así que vamos a avanzar para ver cómo se desenvuelve este drama histórico y qué nos cuentan de verdad los diarios de a bordo. Vale, para entender por qué a Colón se le metió en este lío, tenemos que seguir literalmente su ruta. Fijaos en esta línea de tiempo que sigue su viaje por la costa en esa cuarta expedición. El tipo iba dejando nombres en el mapa basándose literalmente en lo que veía y vivía en ese mismo instante. Primero tocó tierra en una zona que llamó Punta Caxinas. Después navegó por un área a la que puso Costa de Orejas. Y por último, el 14 de septiembre llegó a un punto que bautizó como Cabo de Gracias a Dios. Y ojo, porque cada una de estas paradas tiene una razón de ser muy, pero que muy específica. Esta ruta es un ejemplo perfecto de cómo funcionaba esto de poner nombres. Hernando Colón, el hijo del almirante, era cosmógrafo y un apasionado de los libros, y nos dejó unos relatos increíbles de estos encuentros. Como podéis ver, cuenta que los indígenas de la zona llevaban unas camisetas pintadas y unos petos de algodón acolchados impresionantes. Pero, ¿y el nombre Cachinas? Pues resulta que viene de la propia naturaleza. Vieron unos árboles que daban unas manzanillas así arrugadas, con un hueso como esponjoso, que por lo visto estaban bastante buenas. Pues bien, los indígenas de la Española que viajaban con ellos llamaban a esas frutas cachinas. Y ala, así nació el primer nombre documentado de esta costa. De un simple árbol frutal. Increíble, ¿no? Bueno, siguiendo la ruta hacia el este, por la costa, la expedición se topó con otro grupo de personas. Y aquí es donde vemos que Colón no se andaba con metáforas, era súper literal. El nombre Costa de Orejas no tiene ningún misterio místico detrás. Los textos cuentan, tal cual, que la gente de esta zona llevaba las orejas perforadas con unos agujeros tan grandes que literalmente podría caber un huevo de gallina dentro. Así de claro. Fue una descripción puramente visual y anatómica de una costumbre local, y se quedó ahí, marcada para siempre en los mapas de la época. Y entonces llegamos al 14 de septiembre, y aquí la cosa se pone de película. Las fuentes originales nos cuentan que la expedición llevaba días luchando a brazo partido contra unos vientos en contra terribles. Imaginaos la tensión. Pero al doblar el cabo hacia el sur, los vientos alisios por fin les dieron una tregua, y pudieron seguir navegando sin problemas. Tras haber escapado de ese peligro y de un clima espantoso, podéis imaginaros el alivio de la tripulación. Fue tremendo. Y para celebrar que se habían salvado, el almirante soltó un suspiro, miró al cielo y exclamó el nombre del lugar: Cabo de Gracias a Dios. Una anécdota de supervivencia pura y dura en alta mar. Vale, agarraos porque aquí viene el gran giro de la historia. El centro de nuestro misterio. A pesar de toda esta leyenda de la tormenta y a pesar de que el nombre del cabo, gracias a Dios, está documentadísimo en los diarios, resulta que Cristóbal Colón nunca, jamás, en ni uno solo de sus escritos, mencionó la palabra Honduras. Ni una vez. La famosa frasecita esa que todos hemos escuchado alguna vez simplemente no existe en las fuentes originales. Es una disonancia cognitiva brutal, ¿verdad? El mismísimo hombre al que la historia tradicional le da todo el mérito de haber nombrado al país, en realidad, nunca lo dejó por escrito.
Entonces, si no fue Colón, tenemos que volver a esos 3 nombres históricos originales que mencionamos antes. Empecemos con Guaymura. Fijaos en esta serena ribera de la laguna de Guaymoreto que está en el actual departamento de Colón. Según las investigaciones, este nombre de Guaymura corresponde a la zona de la costa oriental y al pueblo que estaba cerquita de esta misma laguna. De hecho, este fue el asentamiento original que, con el tiempo, se acabó convirtiendo en Trujillo. Ponerle una imagen física y real a la historia como esta laguna nos ayuda un montón a entender cómo la propia geografía va moldeando la identidad de un lugar. Y ojo, porque este nombre, Guaymura, tiene muchísimo peso en la historia de la ocupación española. Tanto Hernán Cortés, en su quinta carta de relación, como Bernal Díaz del Castillo dejaron constancia de esta región en sus escritos. Pero claro, los textos también nos revelan una historia bastante trágica. Nos cuentan la historia de un líder indígena llamado Mazatl y su heroica resistencia. Mazatl se negó a rendir la provincia, que seguramente pagaba tributo a Guaymura, y pagó el precio máximo. Fue cruelmente sacrificado por los conquistadores. Es un recordatorio durísimo del coste humano y de la enorme resistencia que hubo en esos primeros encuentros. Bueno, pasemos al segundo de la lista. Higueras, que a veces también lo vais a encontrar escrito como Jibueras. Esta zona sería lo que hoy conocemos como el Golfo de Honduras, en el noroeste del país. ¿Y quién le puso este nombre? Pues ya sabemos que Colón no, porque él solo se paseó por la parte oriental. Fueron otros 2 navegantes españoles, Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís. Le encasquetaron ese nombre al golfo porque la zona estaba plagada de un árbol al que llamaban higuero. Este árbol da un fruto que es como una calabaza redonda, y a los indígenas les encantaba porque lo usaban para fabricar vasos y recipientes. Así que, una vez más, vemos que es la propia flora del lugar la que acaba decidiendo cómo se llaman las cosas. Y ahora, por fin, vamos a meternos en las raíces de la palabra Honduras. Y aquí es donde el historiador Castañeda Batres nos abre los ojos y nos dice, oye, que esto viene de los mayas. Si nos ponemos a analizar la lengua, salen unas conexiones chulísimas. Por un lado, tenemos palabras como hondura u hondura, que por lo visto en algunas zonas se usan para referirse a una especie de ciruela que se prepara cocida. Curioso, ¿no? Pero esperad que hay algo mucho más potente. El término maya juntulgea, que literalmente se traduce como costa acuosa. Y aquí está la clave de todo este tinglado, el proceso de adaptación cultural. Ya sabéis cómo va esto. Los exploradores españoles, en especial Pinzón y Díaz de Solís, tenían la manía de castellanizar las palabras indígenas. Básicamente, escuchaban un sonido y lo adaptaban a algo que a ellos les sonara familiar en su idioma. Entonces imagínate la escena. Los locales dicen juntulca para referirse a su costa acuosa y los españoles, con su oído, lo van transcribiendo y masticando hasta que poco a poco acaba convertido en Honduras. Es decir, las pruebas lingüísticas nos gritan que el nombre no tiene absolutamente nada que ver con lo profundas que eran las aguas del mar, como nos contaba la leyenda de Colón. Para nada. Es, simple y llanamente, una adaptación fonética directa del idioma maya. Un giro de guión en toda regla. Después de todo este debate de idas y venidas, expediciones y teléfonos descacharrados lingüísticos, la cosa por fin se hizo oficial en una fecha concreta. Fue el 8 de mayo del año 1862. Ese día, a través del decreto número 3, el nombre Honduras se le asignó oficialmente al país. Y viendo lo que nos cuentan los documentos, más que un nombre puesto al azar, es un título que guarda una evidencia preciosa de los antepasados mayas de este territorio. Ese día su identidad quedó sellada por ley y para la historia. Y bueno, todo este viaje nos deja una reflexión final brutal para cerrar este análisis. Hemos hablado de árboles frutales, de costumbres superantiguas, de tormentas de infarto en alta mar y de cómo las lenguas indígenas resonaban en oídos extranjeros. Tras descubrir que el nombre de un país entero no salió de la boca de un explorador famoso en medio de una tormenta, sino que brotó de las mismísimas raíces de la tierra y de sus primeros pobladores, creo que es inevitable preguntarse ¿cómo es posible que toda la historia, toda la identidad de una nación logre esconderse dentro de la etimología de una sola palabra? Es una prueba maravillosa de que muchas veces para dar con la verdad histórica, lo único que tenemos que hacer es parar un segundo y escuchar de verdad lo que nos están contando las palabras.